de Tatiana Ramírez, con vínculo en la Fundación Universitaria María Cano de la ciudad de Medellín. Nos va a presentar su ponencia central titulada Las prácticas del docente en la inclusión escolar. Profesora María Tatiana, ¿está presente en la sala? Sí, señor. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy buenas ¿Me oyes tardes, bien? profesora. La Bien, vemos muchas y la gracias. escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces, antes de compartir mi pantalla, saludar a nuestros colegas nacionales e internacionales que están aquí en este tercer coloquio Adriana Rojas en Rifono y agradecerles enormemente la invitación que nos hicieron para estar en este evento tan importante para nuestro gremio de fonoaudiólogos. Profesor Miguel, usted me dirá si ya puedo compartir pantalla. Puede compartir pantalla, profesora. Gracias. A las personas participantes, recuerden gestionar el link de asistencia para poder participar en los sorteos de mañana. Bueno, ya está compartiendo mi pantalla. Voy a ponerla en forma de presentación. A ver si ya nos lleva para poder empezar. Creo que ahí está procesando, se ve oscura la pantalla, pero está procesando el ejercicio. Listo. Ahí ya lo pueden observar. Perfecto. Listo. Bueno, pues a todos muy buenas tardes. Profesor Miguel, ¿hasta qué horas tenemos? Profe, tiene 45 minutos a partir de este momento. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues a todos nuevamente muy buenas tardes. Mil gracias por su atención y su espacio en estar aquí pendiente de este proceso, de este ejercicio investigativo, de este trabajo investigativo que hemos desarrollado en conjunto desde el proceso con Fonotec en la Fundación Universitaria María Cano y la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Mi nombre es María Tatiana Ramírez Lozano, yo soy fonoaudióloga y docente investigadora de la Fundación Universitaria María Cano en SEDEC en Medellín. Soy magíster en educación aplicada a las TIC y estoy terminando el doctorado en ciencias de la educación en la Universidad San Buenaventura de Medellín. Este trabajo de investigación se titula Las prácticas del docente en la inclusión educativa, que es el que les vamos a conversar o a comentar el día de hoy. Y en este proceso que hemos desarrollado ya a lo largo de año y medio, nos han acompañado 3 asistentes de investigación, Catherine Rodas, que ya es egresada del programa de fonoaudiología de la Universidad María Cano en la fase 1, Gabriela Montaño y Juan Pablo Mendoza, que están conmigo en este proceso de la fase 2. Este trabajo, como les comentaba, entonces está haciendo también un ejercicio tipo tesis doctoral que yo estoy desarrollando en la Universidad de San Buenaventura y allí se titula Prácticas Pedagógicas Inclusivas para Niños con Diversidad Funcional en Básica Primaria. Obviamente es un trabajo que se ha desarrollado desde hace ya bastante tiempo, pero está vinculado con la Fundación Universitaria María Cano desde hace casi 2 años. En este ejercicio quiero yo contarles un poco qué ha pasado con esta temática de las prácticas docentes inclusivas, cuál ha sido entonces nuestro ejercicio de trabajo y hacia dónde nos dirigimos partiendo desde los procesos del fonoaudiólogo, pero también vinculados a los elementos educativos. Este proyecto entonces que está desarrollado en la básica primaria se está desarrollando en instituciones educativas de Medellín. La pregunta parte de cómo se están desarrollando esas prácticas docentes para la inclusión de los niños de básica primaria con discapacidad en instituciones educativas de la Comuna 4 del municipio de Medellín. Queremos entonces exponer esos diferentes elementos de la práctica docente desde la finalidad del diseño del contenido escolar, desde la intencionalidad del diseño del contenido escolar y desde los medios y mediaciones de ese mismo contenido escolar, siempre enmarcados desde los procesos normativos que la ley colombiana nos está indicando
trabajar. En este caso hemos retomado fuertemente el decreto 1421 de 2017, en donde ubica al docente como protagonista del aula y resalta su componente pedagógico, pero también estamos participando junto con estos docentes en su planeación y ajuste de clases y pues teniendo en cuenta a esos estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje que pueden estar en este proceso. Aquí quiero parar un poco y contar algo importante, y es que dentro del proceso nuestra ley colombiana está perfilando todos los procesos de concepciones desde la discapacidad como un proceso que está allí permeado por muchas deficiencias en un niño, un joven o un adulto. Sin embargo, ya ese concepto ha sido avalado, ha aumentado, ha avanzado, ha evolucionado a conceptos desde la diversidad. Entonces, en este momento, si estamos junto a los marcos legales colombianos, estamos hablando de la discapacidad porque así lo determinan los procesos, pero dentro de los campos investigativos y dentro del trabajo que se ha hecho en España, en nuestro mismo país, en diferentes instituciones, ya estamos hablando hace bastante rato de diversidad, y en este caso la diversidad funcional es la que corresponde o se asemeja a la discapacidad. Este ha sido un ejercicio de un trabajo y un abordaje desde Romanoschi y Lobato en el 2005 en España, quienes han dado la determinación de buscar un concepto distinto que no discrimine ni rotule a una persona que tenga una deficiencia estructural, pero que pueda tener una interacción y una participación en su grupo social y cultural como cualquier otra. Entonces, es un proceso importante que lo tengamos muy claro, porque seguramente vamos a tener allí esos dos conceptos. Dentro del proceso de trabajo, este es un ejercicio que yo he desarrollado ya desde el año 2016 con otros procesos de investigación, pero básicamente siempre hemos mirado que las niñas y los niños en Colombia, siempre desde la ley, se les garantiza el servicio en los niveles de educación, mirando que tengan acceso, permanencia, que tengan calidad curricular, unos planes de estudio, tiempos, contenidos y demás acordes a sus necesidades. Eso es lo que nos indica nuestra ley estatutaria 1618, que está instaurada desde el 2013. Entonces, viendo estos procesos, vemos que necesitamos acudir a esas aulas regulares en donde están incluidos estos niños y empezar a reivindicar su derecho a la educación. Digo yo reivindicar porque lo que se ha visto efectivamente es que no siempre están yendo los niños con esa apertura de acceso, de permanencia, de currículo y de ajuste general en lo que esperamos en las aulas de clase. Entonces, el proceso es ver un poco cómo esas prácticas pedagógicas están llevando, uno, esos propósitos normativos o legales que nos indican los procesos en Colombia, sino también eso cómo se está vinculando al acceso real en la comunidad hacia la educación para estas personas que tienen diversidad funcional o discapacidad, desde concepciones o desde condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y flexibilidad, pensando siempre que lo importante en este momento es la equidad, sin que haya ninguna discriminación. Entonces, partimos como de este contexto, como de esta contextualización básica, donde necesitamos mirar si efectivamente esa normatización legal que se está teniendo en este momento, si está siendo igual ajustada a lo que la realidad nos está presentando. Entonces, para ello empezamos a trabajar en un proceso de desarrollo de investigación que tiene o ha tenido dos fases. Cada fase se ha desarrollado en un año. Obviamente, antes de este proceso de desarrollo de fases se gestó el diseño, se hicieron los abordajes iniciales, se tenían como todos los antecedentes investigativos anteriores a plantear este proceso como tal. Un primer elemento pues fue como la contextualización que hicimos, en donde buscamos esa generalización de plasmar esa idea investigativa, hacer el contacto con las instituciones educativas, seleccionar a esos maestros
maestros con las características que incluía nuestro proyecto, porque uno de los elementos más importantes era que este maestro tuviera obviamente vinculado en su área o en su aula de clase niños que tuviesen en ese momento discapacidad, hacer una revisión documental juiciosa para construir un estado del arte fuerte que nos justificara el trabajo, elaborar o adaptar los instrumentos de recolección de la información, realizar los pilotajes de esos instrumentos y luego aplicar esos instrumentos que estaban diseñados o adaptados para el proyecto. En segundo lugar, en este segundo año, en esta segunda fase, ya habiendo aplicado pues estos instrumentos, se hace la transcripción de los mismos, los análisis, se codifican, se determinan categorías de análisis y se hacen las triangulaciones de la información para encontrar esto que nosotros queremos buscar respecto a la finalidad, respecto a la intencionalidad y respecto a los medios o métodos de los diseños del contenido curricular que veíamos en las aulas. Y finalmente, entregar y modelar junto con el equipo de docentes de las instituciones unos lineamientos para la organización de esa enseñanza que nos permitiera encontrar esos elementos puntuales y que estuvieran enmarcados desde los esperados mínimos, desde las normativas y desde lo que quisiéramos encontrar en la realidad, en la equidad de los niños y las niñas en las aulas de básica primaria. Para ello, entonces, hicimos un trabajo de revisión documental amplio en donde después de hacer un análisis juicioso de los elementos que se trabajaron, clasificamos en tres grandes áreas o en tres grandes conceptos el ejercicio de la búsqueda de investigaciones alrededor de este tema y encontramos que se habla de prácticas pedagógicas, de inclusión educativa desde aspectos sociopolíticos y de la diversidad y niños con diversidad funcional o discapacidad. En este caso, el tema de prácticas pedagógicas tiene una amplia aceptación en la investigación y en ese sentido hemos encontrado estudios que aportan experiencias con relación al campo de las prácticas pedagógicas y estudios que nos muestran también propuestas que incorporaron o han incorporado experiencias en sus diferentes aulas de inclusión de estos niños y niñas en la escuela. En un segundo nivel de trabajo vimos entonces lo que fue la inclusión educativa y aquí era importante partir de esos aspectos sociopolíticos porque eran como esas perspectivas generales de qué se concibe como inclusión, cuál sería el diferencial entre inclusión educativa y educación inclusiva, dónde tendrían que participar los docentes, dónde tendrían que participar los grupos de apoyo, los administrativos y otros. Pero también ver en Colombia cómo se estaban desarrollando los procesos normativos y qué se estaba gestando al respecto de la legislación en nuestro país. Luego encontramos investigaciones alrededor de las políticas y la contextualización de estas políticas en las aulas y luego el proceso muy importante de la inclusión en la formación de los maestros, que eso también hace parte del ejercicio sociopolítico que se estaba trabajando en inclusión. Asimismo, trabajamos una categoría 3 en donde se hablaban en muchas investigaciones sobre diversidad y niños con diversidad funcional. Entonces, cómo se relacionaba allí la pedagogía y la praxis, cómo se hacía el trabajo del maestro dentro de las aulas y en algunos ejercicios investigativos encontramos estrategias específicas que se presentaban respecto al espacio, al tiempo y al contexto en el cual se desarrollaban esos ejercicios con los niños con diversidad funcional en el aula de clase. Aquí quise traerles algunos ejemplos que pueden consultar respecto de esa revisión documental en cada una de las categorías que encontramos. Entonces, habían ejemplos muy importantes alrededor de estudios que aportan experiencias desde Córdoba, España, Zacatecas en México, en Valencia en España, en Lima, en nuestro país, en Popayán, Colombia y en Sucre, que han realizado ejercicios investigativos alrededor de el reporte de experiencias que presentan ellos sobre prácticas pedagógicas. Otros han presentado propuestas en prácticas inclusivas, como desde Madrid, España, con Godoy, desde Temuco en Chile,
desde La Rioja en España, en Coquimbo en Chile, Sevilla, España, Valparaíso, y en nuestro país encontramos también investigaciones en Valle del Cauca, Barranquilla y Cali. Entonces, en estos procesos nos están contando cómo desde estas latitudes han entrado a revisar los estudios que aportan experiencias, pero también las propuestas que están incorporando esas prácticas pedagógicas en las aulas de clase. En la segunda categoría, que es la inclusión educativa, que se refiere más a los aspectos sociopolíticos, entonces encontrábamos en las perspectivas generales de cómo concebían esos conceptos o esas referencias a la inclusión educativa, desde Tarragona, España, Málaga y en Medellín, se han hecho algunos ejercicios desde perspectivas generales. Aquí encontrábamos, por ejemplo, que se hace referencia mucho a la relación del maestro en la inclusión educativa, y solo en uno o dos escritos hemos encontrado, digamos que son los que encontramos a esa fecha, la relación del fonoaudiólogo vinculado en los procesos de inclusión. Aquí no solamente estamos hablando del proceso de la vinculación del fonoaudiólogo desde sus funciones asistenciales, ¿cierto? Desde lo que se puede hacer en el proceso asistencial con esta población objeto, sino mirar cómo el fonoaudiólogo se vincula a la inclusión educativa desde el aspecto sociopolítico de las instituciones, no solo desde el proceso terapéutico, sino desde la gestación de los planes curriculares, la organización de aula y las estructuras que se están haciendo desde la institución como tal. Entonces allí estamos apenas iniciando como en esos procesos, porque siempre se nos ha visto vinculados mucho más a los aspectos asistenciales, pero no tanto en los aspectos que tienen que ver con la inclusión desde la gesta del proceso mismo, de cómo se realiza el proceso inclusivo en la institución y en las aulas de clase. De la misma manera entramos a trabajar un poco con lo que se ha dicho en la normatividad en general, en Cumaná, en Venezuela, en Bogotá y en Antioquia. Habían algunos ejercicios investigativos bastante interesantes, y habían unos ejercicios que también quisimos resaltar sobre política pública y el contexto que se tenía que trabajar, que se reportaron desde Chile, en Bogotá y en Medellín, así como la inclusión de la formación en los maestros, que se hizo un ejercicio investigativo desde Chile, desde Messina, Italia, y aquí en Bogotá y en Cali. Este ejercicio de inclusión en formación de maestros, en principio nosotros no lo habíamos tenido en cuenta como la realidad de lo que está pasando en la práctica pedagógica, sino que era un elemento asociado. Sin embargo, después de la revisión documental y las investigaciones encontradas, se evidenció que es un elemento central dentro del proceso de la inclusión educativa, y que se refiere a cómo esa formación del maestro tiene mucha relación en los procesos que se desarrollan en las instituciones y en las aulas de clase. Un tercer elemento fundamental era el que consistía pues ya directamente al tema en diversidad y niños con diversidad funcional. Entonces aquí hablamos un poco de la pedagogía y la praxis que se estaba realizando efectivamente con esos niños con diversidad funcional, visto desde cualquier tipo de discapacidad específica, motora, sensorial, desde cualquiera de esas aristas. Entonces aquí nos presentaban esas pedagogías que se estaban dando en el aula desde los docentes en Asturias, España, en Ciudad de México y en Jaén, España. ¿Cuál era el trabajo específico del maestro? Eso lo encontramos en ejercicios en Manizales y Popayán, y algunas estrategias que nos llamaron la atención, que resaltaban elementos muy contextuales en el aula: el espacio, el tiempo y un poco el contexto, que sabemos que es bastante relevante en este tipo de información. Entonces aquí encontramos información dentro de ejercicios que hicieron en Manizales. Un elemento muy importante que quiero contarles el día de hoy es cómo nos acercamos a esa población, porque es bien sabido que entrar y contar o presentar o participar con los docentes no es tan fácil. Es decir, llegar a ellos y pedirles que nos permitieran entrar a mirar cómo eran sus prácticas docentes, pues ese no es un ejercicio, queridos colegas y queridos estudiantes, que sea muy fácil.
Entonces, en principio, nosotros accedimos a pensar cuáles eran como los elementos más importantes o en este caso en Medellín, las comunas que tienen mayor, digamos en ese momento, relevancia en cuanto al número de niños incluidos en las diferentes comunas. Y aquí, en el cuadro de la izquierda, hicimos una referencia de lo que en ese momento la alcaldía de Medellín nos referenciaba como de importancia para ellos. Entonces, hay unas comunas, en realidad aquí nos reportaron solo algunas, las más relevantes, que tienen niños que están incluidos en sus aulas regulares. Aquí ratifico que estoy hablando de instituciones, obviamente, que son del distrito, por decirlo de alguna manera, del municipio, no son instituciones privadas, son instituciones públicas. En este sentido, entonces, la referencia que se hacía se nos indicaba y nos decía, vea, si ustedes van a trabajar con niños y van a mirar prácticas educativas desde la diversidad funcional o la discapacidad, la comuna que queremos que ustedes, digamos, vean, se acerquen y trabajen es la comuna de Aranjuez. Pensando en que, por ejemplo, en Robledo había una gran cantidad de niños vinculados, pero el acceso, al parecer, según nos mencionaban, era mucho más fácil porque tenían muchos más grupos de apoyo, tenían muchos más profesionales cerca, tenían unos procesos inclusivos mucho más estructurados. Pero en la comuna de Aranjuez, no lo tenían de esa manera y sobre todo el trabajo lo centramos en Moravia, que es un sector que está allí un poco en proceso de trabajo, es un sector que tiene instituciones educativas públicas y en donde, según el proceso, dentro de toda el trabajo de la comuna, es el sector que tiene más necesidades de poder tener una atención y una revisión de apoyo a los maestros, porque ese pues es como el ejercicio que mirábamos. ¿Qué hicimos en ese momento para hacer ese acercamiento? Pues tuvimos que ir a la Secretaría de Inclusión de la ciudad de Medellín, pedir allí los permisos respectivos, irnos entonces al CIMAT, que es como ese documento de matrículas que tiene cada uno de los colegios, para encontrar cuáles eran entonces las comunas con esa población diversa, y fue Aranjuez la que allí el secretario nos indicaba que era la más relevante. Sobre todo, entramos a trabajar con instituciones educativas en Moravia, en el barrio Moravia, en el sector de San Cayetano, del barrio Aranjuez. Entonces, al entrar en este proceso de identificación de los lugares en los cuales vamos a ejercer este trabajo de investigación, pues se hicieron unas reuniones iniciales con los rectores de las instituciones, con los coordinadores y finalmente con el cuerpo de maestros. Aquí también quiero contarles pues que entramos a trabajar con ejercicios de aceptación y no aceptación, porque encontramos versiones efectivamente en los maestros que nos dicen estamos interesados, queremos participar, nos interesa el abordaje de la inclusión educativa, y otros que definitivamente nos decían no, no nos interesa, no queremos participar, no creemos en la inclusión, que uno pensaría en esta época pues es un proceso que está en boga de trabajarse bastante, y todavía tenemos algunos maestros de algunas instituciones que nos decían no nos interesa porque es más trabajo, porque necesitamos tener allí unos mecanismos, unos instrumentos, unos materiales que no tenemos en la institución, entonces definitivamente no nos queremos vincular al proyecto. Entonces digamos que este proceso de consecución de la población objeto era de participación de voluntaria, y era de un proceso de generar como estrategias para que todos, comunidad educativa y nosotros como comunidad investigativa, pudiésemos llevar algunos acuerdos y pudiéramos generar como esos lineamientos importantes, pero obviamente bajo la aceptación y el trabajo voluntario de los maestros que quisieran participar. Cuando ya encontramos a esa población, hicimos esos ejercicios y empezamos a trabajar con los maestros, pues ya entramos a los conceptos mucho más de carácter administrativo en la investigación, que tienen que ver
obviamente con el proceso de los instrumentos. Y en esta parte de los instrumentos, después de hacer una indagación muy importante, encontramos un elemento súper clave que es una guía que se denomina, perdón, Guía de Evaluación de Prácticas Inclusivas en el Aula. Es una guía desarrollada en Chile originalmente, y esa guía ha sido adaptada en los elementos que se requieren para poder abordar el proceso. Esa guía trae una guía como tal para la observación, un formato de autorreporte, y nosotros adicionalmente generamos un formato de grupo focal que estaba adaptado desde la guía del GEPIA. Este proceso nos pareció muy cercano a lo que nosotros estábamos buscando, porque medía exactamente los contextos, las finalidades, la intencionalidad y los medios y mediaciones que queríamos nosotros observar en estas prácticas pedagógicas, y efectivamente tuvimos en cuenta este proceso. Este ejercicio pasó obviamente por valoración y evaluación de los comités de bioética, tanto de la Fundación Universitaria María Cano como de la Universidad San Buenaventura de Medellín, para hacer los avales respectivos y poder así hacer el uso de los mismos que fuese coherente y que se coordinara con el objetivo, la pregunta y las intencionalidades que teníamos con nuestro trabajo de investigación. Cuando entramos ya luego a hacer toda esa recolección de información, hicimos esas observaciones en el aula, estuvimos trabajando más o menos 6 meses allí con los profesores, llegando a sus aulas, haciendo las observaciones, haciendo la revisión de los procesos, haciendo los grupos focales en cada una de las instituciones para encontrar qué era lo que estaban ellos trabajando a nivel de inclusión, cómo entendían ellos la inclusión, cómo aportaban desde su práctica pedagógica a los ejercicios que se hacen en inclusión en el aula, y efectivamente cómo se estaban trabajando. Luego de hacer toda esa recopilación de esa información, que fue tanto cualitativa como cuantitativa, trabajamos en dos estructuras de análisis que triangulamos desde los objetivos específicos. Entonces, uno tenía que ver con la finalidad y los fines, otro con la intencionalidad y las formas de organización, y otro con las mediaciones o procedimientos que se veían en el diseño del contenido escolar. Allí entonces tomamos en cuenta el GEPIA o los resultados de GEPIA en los formatos de observación y autorreporte de cada uno, y empezábamos a buscar y a visualizar cuáles de esos ítems que se encontraron en el instrumento se apropiaban a nuestros objetivos de investigación para empezar a hacer las relaciones respectivas. Entonces, dentro de los procesos de finalidad y fines encontramos el ítem de planeación, que valoraba los elementos de planeación que se tenían dentro del aula, la intencionalidad y las formas de organización. Entonces encontrábamos los ítems de evaluación, un ítem súper importante que se valoraba allí, que era la interacción entre el maestro y el alumno, y un ítem de interacción con personal de apoyo, que en el GEPIA lo menciona como personal de educación especial, pero para nosotros en Medellín el personal de apoyo en las instituciones son las personas que están vinculadas a la unidad de atención integral. La unidad de atención integral tiene un equipo de profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos, entre otros, que están destinados a apoyar a las instituciones educativas, a llegar allí a las instituciones, a hacer las valoraciones de los niños, dar unos diagnósticos o remitir a los profesionales que tienen que generar esos diagnósticos, y así poder encontrar cuál es la ruta de trabajo para ese niño, que estaría enmarcada desde la ley, desde el PIAR, con ese ejercicio de la práctica desde el ajuste individual razonable o plan individual de ajuste razonable, que tendría que ser el que se pueda sugerir para los niños. En principio, cuando llegamos a este punto de revisar esa interacción con el personal de apoyo, nos encontrábamos con que en el CIMAT, que es el sistema de matrículas de los colegios públicos, allí están reportados los niños y sus diagnósticos, o los diagnósticos que han emitido los profesionales, que pueden ser los mismos profesionales de la UAI o pueden ser los profesionales de apoyo, en ese caso fonoaudiólogos, psicólogos u otros. Y encontrábamos que dentro del concepto de discapacidad vinculaban tanto los niños con diversidad funcional
como los niños con otros trastornos. Entonces, otros trastornos como cuáles, trastornos de la atención o trastornos como la hiperactividad, que nosotros sabemos que desde las definiciones específicas no serían discapacidades, sino serían unas deficiencias particulares específicas que no estarían allí. Entonces, ese fue un filtro importante que tuvimos que trabajar porque los estaban vinculando o los vinculan en el CIMAT como discapacidad. Y allí también encontrábamos esa triangulación desde los objetivos de mediaciones o procedimientos en lo que compete a las condiciones físicas, al uso del tiempo y a la metodología. Entonces aquí empezamos a trabajar con los elementos que se presentaban en esa guía. Esa guía es un ejercicio tipo una escala Likert en donde se trabajan ejercicios en cuanto a algunos elementos específicos que se están valorando para cada una de las herramientas que se valoran allí. Y en la observación o en el autorreporte, el observador que sería el investigador o en el autorreporte que sería el docente que valora ese ejercicio, mira y revisa estos elementos específicos dentro de lo que se hace en el aula. Una segunda estructura, voy a ver si lo dejo por acá, de pronto no se ve tan grandecito, pero yo les voy contando, es la estructura que se realizó con base en un análisis 2, que fue el trabajo que se hizo con los grupos focales y que se hizo también con los autorreportes en los cuales se hacían recomendaciones, se hacían revisiones, se hacían comentarios específicos de los docentes. Al hacer este análisis, ustedes lo que ven ahí es una red que está visualizada desde el software Atlas T. En esa red nosotros visualizábamos cuáles eran los puntos más importantes o los conceptos más relevantes de lo que después de hacer una transcripción se pudo visualizar en ese Atlas T. Y encontramos que es de este color verde, formación docente, casi que era el centro de todo el ejercicio de la práctica pedagógica que estaban reportando los docentes, tanto en sus grupos focales como en sus autorreportes. Aunque nosotros teníamos estos tres elementos de color fucsia, que es la finalidad en el diseño, los medios en el diseño y la intencionalidad, esos tres estaban permeados por un ejercicio que los maestros mencionaban como vital para su trabajo en cuanto a la práctica pedagógica dentro de la inclusión, que es la formación docente. Dentro de estos elementos de la finalidad en el diseño, ellos encontraban que la finalidad tiene que tener o hacer parte de la planeación del diseño del contenido escolar y que está asociada al uso del tiempo y la condición del aula. Estos elementos que ponemos acá son algunos elementos de transcripción de algunos participantes, quien en uno de los colegios nos decía, por ejemplo, un elemento que es vital para que yo tenga que cumplir con esta planeación y lograr un buen proceso es el hacinamiento que yo veo en las aulas. Y eso está referido, queridos colegas y estudiantes, con la cantidad de estudiantes que tenemos en las aulas del proceso a nivel público en Medellín. No son aulas personalizadas, son aulas bastante grandes. Encontramos aulas de primero de primaria con 45 y 50 niños, aulas de quinto de primaria con 40 niños. Entonces, el reporte de los profesores constantemente es, bueno, yo necesito hacer un trabajo de finalidad o de un fin o de un propósito con un grupo, pero también con este pequeño que tiene un proceso inclusivo y necesito hacerle un plan de ajuste razonable y esa planeación, cómo la permeo con ese tiempo que tengo, que es reducido, y con la condición que tengo de mi aula. Entonces, aquí empezamos a ver cómo se van asociando los procesos con relación solamente a la primera, digamos, al primer objetivo o a la primera intención que teníamos nosotros. De la misma manera, el ejercicio de los medios en el diseño del contenido escolar, encontrábamos que desde la metodología es obviamente el elemento directamente relacionado con los medios, pero también la evaluación que se asocia con la planeación.
Muchos de nuestros docentes no nos permitían ver las planeaciones y yo le explicaba un poco a mis asistentes de investigación, que son estudiantes de octavo semestre del programa de Fotología de la Fundación Universitaria María Cano, porque ellos me decían, profe, ¿y por qué no nos dejan ver los documentos? Entonces, uno de los criterios que podemos pensar es que cuando uno llega a hacer una observación, yo puedo mostrar cosas muy lindas en lo que estoy trabajando, pero de pronto en mi planeación eso no se ve reflejado. En la documentación que yo tengo allí, porque pues me están observando, yo hago un ejercicio muy funcional, pero de pronto eso no se relaciona con la planeación. Entonces ese ejercicio de ver las planeaciones fue bastante discreto en muchos de los docentes. Sin embargo, en sus autorreportes, ellos decían, o algunos de ellos decían, que se evaluaba, por ejemplo, la conducta en el aula y que eso trataba que, o tenía que ver con los ajustes razonables. Y otro mencionaba que dentro de la metodología, un ejercicio, una estrategia que vinculaba dentro de su ejercicio metodológico era la enseñanza estructurada, que la utilizaban para los niños para facilitar su aprendizaje, y que una estrategia que le había gustado mucho en su ejercicio particular fue la de que el compañero, el otro niño, el otro par, apoyara al compañero que estaba trabajando allí, que estaba incluido en el aula. Entonces, este ejercicio de medios desde metodologías de evaluación nos llevó también a mirar que esta parte de medios está permeada o hace parte también del apoyo que hace el personal de la UAI, porque son ellos también quien orientan a este quien de pronto no ha tenido una formación al respecto de la discapacidad, al respecto de la inclusión, y le llegó a su aula un niño con una discapacidad específica y requiere de ese apoyo. Entonces allí por esto vemos como estas relaciones que también se permean con la intencionalidad en el diseño del contenido, porque tienen mucho que ver con las prácticas que se tienen con el personal de educación, es decir, con el personal de la institución y con la familia. En ese sentido, pues si miramos obviamente uno de los reportes más importantes que dejaban los profesores es que hay que mejorar las reuniones con los padres de familia, porque algunos padres de familia no están comprometidos con los procesos de inclusión de sus niños, y eso hace que tengamos un docente que no tiene apoyo en casa y que eso pues obviamente no lleve a un beneficio de lo que se está trabajando funcionalmente en la misma. Y ese ejercicio de la práctica del personal de educación y de la familia tiene relación con la relación que tiene el maestro con el alumno, con el tiempo, con la finalidad, porque un proceso crítico de acercamiento al estudiante es el que se requiere en principio. No todos los profesores tienen el acercamiento que se quisiera. Algunos de ellos tienen la concepción de que tener el niño en la primera fila de su salón es tener un acercamiento, pero el niño está en la primera fila y el profe se la pasa en el lado de atrás, haciendo atención a los que están atrás. Entonces, pues ese acercamiento pues no va a ser el mejor, o el ajuste que está haciendo para su proceso individual no tiene relación con ese acercamiento personal que se esperaría que se tuviera entre el maestro y el alumno. Entonces, aquí encontrábamos como muchas herramientas que nos llevaron a hacer reflexiones muy importantes respecto a los diseños de lo que se pretende para esos lineamientos en estos tres elementos: finalidad, medios e intencionalidad dentro de los diseños del contenido escolar. Entonces, aquí empezamos a generar, y es la etapa en la cual nos encontramos en este momento, en el diseño de esos lineamientos para la organización de la enseñanza, desde estos tres como variables, por decirlo de alguna manera: finalidad, intencionalidad y mediaciones, y encontramos que hay que trabajar sobre la convivencia. Es un elemento fundamental en generar estrategias de convivencia y empezar a revisar algunos asuntos que son vistos desde el aula como de importancia para los procesos inclusivos, no solamente con los niños con discapacidad, sino con todos los niños que están participando dentro del aula. Ese ayudar y motivarse unos a otros, el respeto entre las relaciones que se tienen, porque es que eso hace que se disminuyan o se aumenten los ejercicios de abuso de poder, el acoso escolar, las faltas de respeto o las agresiones que se pueden encontrar. Confirma entonces abruptamente que efectivamente la atención que se tengan con los niños y con su conducta es importante
para el método de trabajo y para la invitación a que los padres de familia estén allí vinculados en esos ejercicios, que los alumnos o los niños deben compartir entre ellos las actividades de aprendizaje, pero también las de convivencia social, que son de carácter básico, y deben tomarse en cuenta las actividades que hacen los niños con diversidad funcional sin ninguna distinción. Es decir, ellos deberán tener unos ajustes, pero deberá tenerse la equidad presente para el ejercicio efectivamente del desarrollo de sus actividades. Hay estrategias entonces también que hay que tener muy claras si son esas que están dadas desde otros profesionales o los externos al aula. Debemos tener claramente identificada la ruta que tienen esos profesionales de apoyo para promocionar el aprendizaje y la participación de estos niños con discapacidad y diversidad. Algunos de los colegios que visitamos o de las instituciones educativas tenían esa ruta, pero no todos los profesores la conocían completamente o no todos habían accedido a ella, entonces no había una socialización completa de esa ruta. Las estrategias compartidas en actividades para favorecer aprendizaje y participación, las efectivas. Entonces decíamos aquí cuáles han sido muy efectivas en el proceso para la mejora o el apoyo del aprendizaje con los niños y para el grupo en general. Y si dentro del proceso efectivamente esos profesionales de apoyo se vinculan al aula o simplemente están dando sugerencias, recomendaciones y actividades específicas a los docentes, pero no están entrando a participar del grupo de estudiantes que se tienen allí. Entonces, este es un elemento fundamental para poder trabajar en ese ejercicio y para obviamente ver un resultado idóneo. El diseño tiene que estar también fundamentado desde la participación de padres y cuidadores, y esto es una cosa, digamos, reiterativa que se ha llevado a pensar porque una de las, digamos, de las menciones, por no decir que quejas más grandes que tienen los docentes es la falta de participación de padres y o cuidadores en este ejercicio. Tenemos en estas instituciones públicas padres trabajadores, madres cabezas de hogar, entonces encontramos que están a cargo de los abuelitos, de la vecina o de otras personas que de pronto no están en constante proceso con el proceso educativo del aula, sino simplemente cumpliendo los ejercicios indispensables, llevarlo a la escuela, acompañarlo de pronto con los alimentos correspondientes, pero no mantienen comunicación con la escuela, con los profes. Y los profes obviamente en ese sentido sí tienen ahí una frustración muy grande porque no ven participación de todos. Obviamente sí se encuentran procesos, pero yo en las 3 instituciones que atendí de más o menos 40 niños en cada aula de clase de primero a quinto de primaria, solo encontré una persona que estaba, una abuelita de un niño, que estaba acompañándolo en su proceso escolar juiciosamente. Entonces sí hay un abandono un poco aquí de esa participación de padres y es un elemento de lineamiento que debe estar dado desde la intencionalidad muy claramente. Las condiciones familiares de los alumnos es importante conocerlas para generar los posibles apoyos porque encontramos niños con condiciones alimenticias bastante disminuidas, con condiciones de pobreza en donde no hay acceso a materiales o a otro tipo de elementos que son de vital importancia para los procesos educativos. Entonces, eso es importante poderlo manejar. Las tareas en casa, no todos estaban de acuerdo con tareas en casa, sin embargo algunos decían que es importante para la participación de la familia, de los padres y los cuidadores en la realización y que de pronto es una estrategia que puede ser utilizada para que se conozcan los elementos que se trabajan en clase. Finalmente, dentro del ejercicio que hicimos, vamos con este proceso de generar propuestas para implementar una dinámica de mejora en el aula, pero siempre enmarcados desde el cumplimiento de esas legislaciones sobre diversidad y ajustes razonables, y no llegando a la igualdad, sino a la equidad, a lo que cada uno necesita. Porque es que si los, digamos, vamos a trabajar el concepto de igualdad, es que todos sean iguales, no, todos somos diversos y necesitamos llegar a un concepto en el que se nos dé lo que necesitamos en cada uno de los procesos. Y por ello,
la propuesta está acá. ¿En qué momento nos encontramos? En el momento del diseño justamente de esta propuesta. En lo que resta de este periodo académico, vamos a hacer la socialización de esta propuesta ya visualizada juiciosamente con las comunidades educativas que competen pues a los rectores, coordinadores y profesores para mostrarles los resultados y socializarles entonces cuáles son esas propuestas de apoyo, obviamente sin dejar de lado los ejercicios que ellos ya han hecho en inclusión, como son las rutas de apoyo, por ejemplo, que se han trabajado y que efectivamente permitan que podamos hacer un trabajo conjunto para que sea funcional y fructífero el ejercicio que estamos haciendo. Finalmente, les invitamos a que puedan acceder a estos ejercicios escriturales que hemos hecho a lo largo de todo este trabajo y toda esta vibración, por no decirle de otra manera, para trabajar con los niños con discapacidad. Hemos realizado artículos sobre acciones fonoaudiológicas para niños con discapacidad múltiple dentro del aula y hemos escrito algunos capítulos del libro en colaboración con otros colegas al respecto de percepciones de la intervención fonoaudiológica en niños con discapacidad intelectual, protocolo para abordar la comunicación de niños con discapacidad en el aula, comunicación aumentativa y alternativa para profesores de estudiantes con discapacidad, y nuestro último capítulo publicado se publicó el año pasado, que es referente a este ejercicio investigativo que se denomina prácticas pedagógicas inclusivas para niños con diversidad funcional en básica primaria. Entonces les dejo allí la información para que ustedes la puedan aportar, leerla y efectivamente apoyar el trabajo que nosotros podemos seguir haciendo. Cualquier inquietud, aquí les dejo algunas de las referencias también que hemos consultado. Cualquier inquietud, pues con muchísimo gusto a mi correo electrónico mariatatiana.ramirez-lozano@fomc.edu.co. Allí podemos conversar alrededor de este tema, puedo recibir sus inquietudes, todos sus componentes de apoyo investigativo al respecto. Y mil gracias por la invitación a Rifono, enormemente agradecida por la invitación, por el éxito que han tenido en esta hermosa jornada y que sigamos adelante con estos procesos de investigación. Muchas gracias, un saludo a los colegas y a los estudiantes de todas nuestras universidades. Profesora María Tatiana. Sí, señora, aquí estoy. Muchísimas gracias. Quiero saber si hay alguna pregunta en el chat. No hay ninguna pregunta en el chat. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Ok, ninguna pregunta en el auditorio. Profesora María Tatiana, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta presentación, el insumo de su trabajo, de su arduo trabajo. Esperamos conocer los resultados de la segunda fase en una próxima ocasión. Muchas gracias, profesor Miguel. Ese es el deseo final de poder llevar a cabo como todo este ejercicio y poder presentarles un documento de lineamientos de todo el trabajo que se ha realizado y de la gestión de aplicación que podamos hacer aquí en Medellín para que en futuras oportunidades podamos llevarlo también a otras regiones y poderlo visualizar mucho mejor. Con mucho gusto estaré atenta a cualquier invitación posterior para poder contarles al respecto de los resultados finales de este trabajo. Mil y mil gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. A quienes están todavía en el auditorio y quienes se encuentran en línea, los esperamos mañana a las 8:30 de la mañana en la segunda jornada del tercer coloquio Rifono. Muchísimas gracias.